La microbiología en la historia. La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, seres vivos pequeños. Es la rama de la biología dedicada a estudiar los organismos que son solo visibles a través del microscopio como los virus, procariotas y eucariotas simples. La microbiología tradicional se ha ocupado especialmente de los microorganismos patógenos entre bacterias, virus y hongos, dejando a otros microorganismos en manos de la parasitología y otras categorías de la biología. Empirismo y especulación. El conocimiento humano sobre los efectos producidos por los microorganismos ha estado presente incluso desde antes de tener conciencia de su existencia. En la antigüedad, la causa de las enfermedades era atribuida a castigos divinos, fuerzas sobrenaturales o factores físicos. Durante este periodo previo al descubrimiento de los microorganismos, los naturalistas solo podían especular sobre el origen de las enfermedades. Refutación de la teoría de la generación espontánea. Es sorprendente el impacto que causó sobre Occidente la idea creada por Aristóteles sobre la generación espontánea, aunque hoy nos parezca absurda, fue tomada en tiempos atrás como única verdad sobre el origen de la vida. Esta idea permaneció durante 1000 años, y en ese lapso sufrió grandes cambios, sobre todo los hechos por la Iglesia, gracias a Santo Tomás de Aquino, cuyas ideas aún permanecen vigentes. Pero no fue sino hasta después de la creación del microscopio cuando la idea de la generación espontánea fue refutada por completo. Los experimentos de Francisco Redi, Lázaro Spallanzani, Louis Pasteur y John Tyndall dieron paso a la desaparición paulatina de la errónea creencia sobre el origen de la vida. El proceso de la extinción de la generación espontánea inicia con Francisco Redi, 1626 a 1698, cuyos experimentos abren puerta al largo camino que significó una lucha político-religiosa e intelectual. Su inconformidad con las creencias establecidas lo llevaron a poner a prueba la veracidad de las mismas, por lo que ideó un experimento sencillo pero magistral, con el cual pudo comprobar su hipótesis. Redi colocó en varios frascos un trozo de carne, selló la mitad, después de una minuciosa esterilización, y dejó abiertos la otra mitad. Al cabo de varios días, descubrió que la mitad de los frascos con el trozo de carne y que no habían sido sellados tenían en su interior larvas de moscas, deslizándose sobre la carne, en contraste con los otros frascos que a pesar de haberse podrido lo que contenían en el interior, no presentaban larva alguna. Estos sencillos resultados pusieron la piedra inicial que marcó el principio de la biogénesis. Pasteur descubrió que el aire contenía organismos invisibles que eran los culpables de la descomposición de los alimentos. Utilizó un matraz de cuello de cisne, matraz Pasteur, con el cual aseguró un libre flujo de aire dentro del matraz, pero no un libre flujo de los microorganismos que éste transportaba, quedando atrapados en un filtro dentro de la U del cuello. Con este método aseguró que los alimentos perduraran durante tiempos largos, sin echarse a perder. Cronología. A continuación se nombraron unos de los más importantes descubrimientos en la microbiología desde la antigüedad hasta nuestros días. Hansen, en 1620, desarrolló el primer microscopio compuesto. Redi, en 1688, fue el primero en refutar la teoría de la generación espontánea. Spallanzani intentó refutar la teoría de la generación espontánea en microorganismos, pero no convenció. En 1798 desarrolló la primera vacuna contra la viruela humana. Pasteur, en 1861, refutó de manera convincente la teoría de la generación espontánea y en 1921 desarrolló la pasteurización. En 1885, puso a punto una vacuna contra la rabia. Miescher, en 1869, descubrió los ácidos nucleicos del ADN en el esperma de una trucha. Koch, en 1876, demostró que el carbunco anthrax era causado por Bacillus anthracis, y en 1882 descubrió Mycobacterium tuberculosis. Además fue muy importante por sus postulados. En 1884 desarrolló la tinción de Gram. Escherichia, en 1886, descubrió la Escherichia coli. Richard Petri, en 1887, introdujo el uso de las placas Petri en la microbiología. Beijeric, en 1889 aisló fijadoras de nitrógeno de los nódulos presentes en las raíces de leguminosas. Schauldin y Hoffman, en 1905, demostraron que Treponema palleum era el agente productor de la sífilis. Ehrlich, en 1910 descubrió el Salvarsan, primer agente quimioterapéutico o balas mágicas, frente a la sífilis. En 1923, primera edición del Manual Bergey de Microbiología. Fleming, en 1928 aisló la penicilina de un cultivo de Penicillium notatum. Cernaik, en 1933, desarrolló el microscopio de contraste de fases que permite ver microorganismos vivos.
Ruska, en 1933, inventó el microscopio electrónico. Avery, MacLeod y McCarthy, en 1944, demostraron que el ADN es el material genético de todo ser vivo. Hershey y Chase, en 1952, demostraron que el ADN era el material genético de algunos virus. Watson y Crick, en 1953, consiguieron dilucidar la estructura en doble hélice del ADN. Jacob y Monod, en 1961, proporcionaron el primer ejemplo de control de la expresión de genes a nivel de transcripción. Modelo del operón. Nirenberg y Matei, en 1961, descubrieron que el codón codificaba para el aminoácido fenilalanina, experimento que sentó las bases para la elucidación del código genético. Maxam y Hilbert, en 1977, pusieron a punto un método químico para la secuenciación del ADN. En 1979, producción de insulina humana usando Escherichia coli mediante técnicas de ingeniería genética. No se comercializó sino hasta el año de 1982. Prusiner, en 1981, descubrió los priones, agentes causantes de la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Gallo y Montagnier, en 1984, llevaron a cabo el aislamiento e identificación del virus del SIDA. Marshall y Warren, en 1984, demostraron el papel de la Helicobacter pylori en la úlcera de estómago. Clements y Bullivant, en 1991, descubrieron la Epulopiscium fischelsoni, la mayor célula procariota. En 2003, aparición en Asia de la gripe aviar producida por el subtipo HPAI, H5N1, del virus influenza A que puede transmitirse al hombre. En 2007, secuenciación del genoma. Aparición en México de un brote de gripe porcina, posteriormente llamada gripe H1N1. En 2009, agosto. Caracterización in vivo e in vitro del virus H1N1. La microbiología en la actualidad. Actualmente, el conocimiento microbiológico se ha especializado tanto que lo encontramos divididos. La microbiología médica estudia los microorganismos patógenos y la cura para sus enfermedades. La inmunología averigua las causas de la aparición de las enfermedades. La microbiología ecológica estudia a los microorganismos en el medio. La microbiología agrícola estudia las relaciones entre plantas y microorganismos. Y la biotecnología los posibles beneficios para el hombre en la utilización de microorganismos. Muchas gracias.